Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a ver otro de los temas que tiene que ver con el circuito de recompensa cerebral, para lo cual vamos a compartir pantalla y ya acceder a la clase. En primer lugar, cuando hablamos de recompensa y de circuito, estamos hablando de unas redes las cuales se encuentran dentro de nuestro cerebro y que tienen una función que en este caso será llamado de recompensa, ¿sí? Pero vamos a ver que justamente hay ciertos lugares neuroanatómicos que inciden en el armado de esta red. Algunos cerebrales, otros extracerebrales, como luego de distintas revisiones se ha podido describir. La primera de las preguntas que tenemos que hacernos cuando hablamos del circuito de recompensa, que se lo ha asociado a el entendimiento o las formas de describir la neurobiología y la etiopatogenia en relación a las adicciones, justamente, es porque hay ciertas sustancias que tienen el poder de hacernos sentir también, qué es lo que generan, qué es cómo impactan dentro del cerebro. Y segundo, porque hay ciertas personas que se hacen esclavos de esas sustancias, mientras otros pueden dejarlas. Si hay una diferenciación a nivel biológica por las cuales algunas personas pueden controlar esa primera sensación del sentirse bien y otros no lo pueden así controlar. Dentro de lo que sería la neurobiología de la adicción, es un saber el cual tiene varios atravesamientos. No lo podemos reducir a una explicación a través de un solo parámetro. Por eso es que hablamos de la neurobiología como el conjunto de saberes biológicos, obviamente, en los cuales van a tener un aditivo, una explicación, la neuroanatomía, como es lo que vamos a describir, también la neurofisiología, la cual no vamos a poder escindir de la anatomía solamente, la neuroquímica, la psicología da también sus explicaciones, la psicología más desde el punto de vista de la psicobiología, como también la psicología desde otros tipos de saberes, la antropología, las ciencias sociales. Hay dos autores, Gómez Bosque y Gómez Carretero, son del área de neurobiología, los cuales dicen que para poder entender completamente un comportamiento como es el adictivo, se debería abordar desde una posible antropología omnicomprensiva. Es decir, los reduccionismos no van a servir. Obviamente, aclaramos que en esta clase vamos a ver, acorde a lo que es esta materia, la parte anatómica, pero eso no quiere decir que sea la única explicación o que no necesite o que sea la base para poder entender, interpretar y dar respuesta a las otras cuestiones. Dentro de lo que es el cerebro, ¿sí? Si se acuerdan, que se fue viendo la parte del frontal o del polo frontal, la del occipital, superior, la parte parietal. Hay unos núcleos que vamos a tener que recordar, ¿sí? En primer lugar, vamos a tener y vamos a hablar de la corteza prefrontal. No de toda, vamos a ver de cuál. Y en la clase de lóbulo frontal y corteza prefrontal habrán visto que había distintas subdivisiones. Segundo, lo que es el núcleo accumbens, ¿sí? Núcleo accumbens. Después vamos a hablar del área tegmental ventral, la cual no es un área dentro del cerebro, sino del tronco, ¿sí? Y del locus ceruleus. Estructuras las cuales ustedes ya han descrito. ¿Cuándo empieza a describirse este circuito de recompensa? Olli Miner en el 54, ¿sí? Buscando otras cuestiones, no era que estaban buscando o analizando este circuito, sino empiezan a ver que a través de la autoestimulación eléctrica intracraneal del cerebro en unas ratas, autoestimulación porque ellas podían ir hacia una palanca y bajarla, y eso les daba una descarga eléctrica, generaban lo que ellos llamaron un sistema de gratificación. ¿Por qué? Porque cuando daba esa descarga eléctrica, era algo gratificante, positivo, que volvía el animal a bajar esa palanca, ¿sí? No era algo aversivo. Habiendo descrito
este sistema de gratificación, ¿sí? Ellos vieron que también podía haber un sistema de castigo. Dijeron, si hay un sistema que gratifica, tiene que haber, por el contrario, un sistema de castigo o de aversión, el cual todavía está poco definido. Se lo habla de regiones periventriculares, de cuestiones más desde el punto de vista del tálamo, hipotálamo, zonas de la amígdala, pero no ha sido descrito todavía cómo es el sistema de recompensa, que se lo llamó, o circuito de recompensa, o red de recompensa, relacionado al sistema de gratificación. ¿A qué llamamos sistema de recompensa? En primer lugar, hablamos de que es un sistema cerebral que se encarga de mediar respuestas, ¿sí?, de condicionamientos a estímulos. Y estas respuestas de condicionamientos a estímulos que dan una recompensa, ¿sí?, dan una respuesta, la cual en este caso va a ser positiva. Y esto va a hacer que el estímulo se le dé una respuesta a ese estímulo. La estimulación excesiva de este sistema conlleva cambios bioquímicos, luego permanentes, los cuales alteran el funcionamiento y la respuesta que se va a tener, que permite que el individuo y las conductas aprendidas que responden a ellos sean placenteras o directamente, si no lo son así, que se interpreten como que son de desagrado. Y hay tres targets particulares de este circuito. Si bien después vamos a ver que es grandísimo, hay tres partes que son las principales: el área tegmental ventral, VTA, Ventral Tegmental Area, el núcleo accumbens, y la corteza prefrontal, que son las tres que vamos a definir y vamos a ver qué nivel de conexiones tienen y qué nivel de implicancia van a tener, tanto desde lo anatómico como también desde lo anatomoclínico. Está compuesto por zonas que son las partes del medial, mesolímbicas y mesocorticales, y forman este circuito reforzador límbico-motor, también llamado, o de recompensa. En este caso, agrego el hipotálamo lateral, que ahora vamos a ver por qué el agregado, que genera una compensación sobre sí. ¿Qué es el área tegmental ventral? Yo les aclaré que el área tegmental ventral no estaba dentro del cerebro, sino que se encuentra dentro del mesencéfalo, ¿sí? Una parte del mesencéfalo más rostral, de la parte más anterior, ¿sí?, que está cercana a la sustancia nigra, lateral, también dentro de los núcleos del núcleo rojo, como ya habíamos descrito y definido en otras clases, rostral a la fosa interpeduncular y anterior a la sustancia perforada anterior. Se lo llama núcleo neuroquímico. ¿Por qué? Pues no vamos a poder ir a disecarlo y encontrarlo en ese sentido, sino que necesitamos de inmunohistoquímica para poder ubicarlo. También se lo llamó área A10, ¿sí?, dopaminérgica, según Gray, núcleo lineal, núcleo pigmentoso parabraquial, núcleo intersticial, y es parte de dos vías dopaminérgicas. Una que va a ser la vía del sistema mesolímbico, que une el área tegmental ventral con el núcleo accumbens, el cual después vamos a describir. Crea hábitos de conducta y tras reforzadores. Y otra, lo que es el sistema mesocortical, que ¿qué hace? Conectar el área tegmental ventral con áreas que van a ser de la corteza, principalmente de la corteza prefrontal y de todo el lóbulo frontal, ¿sí? Esta área tegmental ventral, productora de dopamina en grandes concentraciones, ¿sí?, tiene uno de los grandes centros de motivación, de incentivo conductual, se implica en lo que tiene que ver la respuesta de motivación frente a un estímulo y a la generación de una respuesta motora. Ahora bien, el núcleo accumbens. El núcleo accumbens va a ser una estructura de tipo subcortical, ¿sí? Se encuentra ventral a lo que es el núcleo caudado, adyacente a las porciones medial y ventral del estriado, e inferior al globo pálido interno. Y se encuentra por arriba, ¿sí?, superinterno de la cintilla olfatoria. Y va a tener una relación muy particular este núcleo accumbens con lo que es la comisura anterior. Acá lo vemos, obviamente, en color amarillo, ¿sí?, en las distintas imágenes por computadora. Morgenson nos dice que es la interfase límbico-motora, ¿sí? Es lo que va a dar el clic entre la respuesta límbica y el pasaje al acto. ¿Qué funciones va a tener este circuito de recompensa?
Por un lado, interviene en la emergencia de respuestas motoras frente a estímulos, ya sean apetitivos como aversivos, interviene en procesos de ingesta, de conducta sexual, de recompensa, de autoadministración de drogas, de respuesta al estrés, ¿sí? Y da como una instancia más valorativa entre lo que es el nivel motivacional de la novedad o de la privación. Y transfiere información relevante para que se codifique luego el acto motor. Si vemos desde el punto de vista anatómico, el núcleo accumbens se divide en dos partes. Una que se llama el shell del núcleo accumbens y el core del núcleo accumbens. ¿Qué diferencias van a tener? Por un lado, el shell del núcleo accumbens son las conexiones de tipo límbicas, cosa que el core, la parte más central, hace una extensión del estriado dorsal y por eso hablamos de esa interfase límbico-motora. En el caso del shell tiene aferencias que van a venir desde el hipocampo, de vía glutamatérgica, como de la amígdala, de vía glutamatérgica, del área tegmental ventral, dopaminérgicas, de la corteza prefrontal. ¿Y a dónde va a ir esas eferencias? Las eferencias van a ir al pálido centromedial y de ahí al núcleo dorsomedial del tálamo, como también al RAFE. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el RAFE, esas columnas del RAFE, tenían que ver justamente con áreas las cuales, desde el punto de vista química, son los bastones que habían de tipo serotoninérgico? Este gel tiene un estado bajo y un estado alto, una transición que se genera entre ellos dos a través de canales de sodio voltaje dependientes, sumado a la estimulación de la amígdala y el hipocampo, va a generar luego las eferencias, las cuales dijimos al pálido y al rápido. Ahora bien, la parte del core del núcleo accumbens. El core, como dijimos, es una extensión del estriado dorsal y va a tener un carácter no límbico, sino de tipo motor, de pasaje al acto, en el cual su despolarización, su mayor actividad neuronal que tenga, va a generar mayor conductas motoras. ¿De dónde tiene aferencias? Por un lado, de la corteza motora de tipo glutamatérgica, de cortezas motoras secundarias, de la sustancia negra de tipo dopaminérgicas, del RAFE dorsal de tipo serotoninérgico. ¿Y a dónde hace la eferencia? Al pálido ventral, de tipo de eferencias GABAérgicas, y forma parte de esta vía corticoestriato pálido talámica. ¿Sí? Es una vía de tipo extrapiramidal. Tras el consumo, ¿sí? Se genera como si fuese una atenuación, una disminución, una recompensa, que es lo que vamos a llamar. Las vías tanto del shell como del core no están disociadas. Es más, hay zonas en las cuales tienen fibras de tipo colaterales y las de las uniones gap que conectan el shell con el core. Por lo tanto, no vamos a poder hacer una disquisición de primera, segunda neurona. Acá no, acá va a estar todo como si fuese un sincicio trabajando, la parte del shell con la del core. Si vemos la ubicación, ¿se acuerdan que yo les dije en relación a la comisura anterior? Miren acá la comisura anterior, marcada con el 10, y miren por debajo de la comisura anterior el núcleo accumbens, esta relación de la cual yo les estaba hablando. Como también si lo queremos en 3 dimensiones, pero esto directamente en el preparado. Acá también, en ese sentido, vamos a poder ver la parte del accumbens, ¿sí? Esta proyección que va a ser, por eso también se lo llamó núcleo accumbens septi o la prolongación del estriado ventral. Dentro de las cortezas, dije las cortezas prefrontales, y en la clase de corteza prefrontal nosotros vimos que se dividía en una corteza prefrontal, la cual va a ser medial, dorsolateral, o la medial del cíngulo dorsolateral, como la orbitaria. Bueno, en el caso de la orbitaria es la que nos va a importar acá. ¿Qué va a hacer esta corteza prefrontal orbitaria? Mediar la emoción, las respuestas viscerales y modular el comportamiento social y de estímulo. Permite fijar la atención en una situación y valorar la importancia adaptativa. Y existen dos circuitos dentro de la corteza orbitaria. Uno que va a ser más lateral y otro que va a ser más medial. Tienen la misma estructura estos circuitos, como ya habíamos visto, desde la corteza hasta un núcleo de tipo subcortical, un núcleo gris, caudado, globo pálido o el estriado directamente, y de allí al núcleo anterior del tálamo, núcleo de tipo de asociación.
El hipotálamo, yo les había dicho que si bien las tres partes principales del circuito de recompensa son las que recién describimos, también existe la del hipotálamo, la cual obviamente tiene una función muy, muy importante relacionada con la saciedad y con la respuesta y delimitación de este circuito de recompensa, pues si no estaría todo el tiempo circuito de recompensa activado, ¿sí? Las aferencias, que esto lo vieron en la clase de tálamo hipotálamo, en ese sentido el fascículo prosencefálico, las precomisurales, las amigdalófugas ventrales, el pedúnculo mamilar, y las eferencias hacia el fascículo prosencefálico, proyecciones hipotalámicas y el astúbelo hipofisario. Hay otras partes que no son principales del circuito de recompensa, pero que lo que van a hacer es modularlo. Una va a ser el locus ceruleus, ¿sí? La cual tiene una respuesta importante en lo que son las conductas adictivas, en el cual hace que esta persona no pueda frenar hasta poder disminuir esa cuestión de despolarización cerebral mediado por justamente llevar a cabo la conducta adictiva. La amígdala y el hipocampo. La amígdala y el hipocampo principalmente porque la amígdala le va a dar el contenido hedónico de la conducta que se llevó a cabo, ¿sí? Si lo hace, si no lo hace, si es placentera, si no es placentera, le da un afecto a esa idea que pudo haber tenido y para poder también saciar mediado por esa conducta. Y por otro lado, el hipocampo como uno de los centros de la memoria, ¿sí? Va a poder darle y recordar a esa persona la acción agradable, placentera que haya tenido y de poder luego recordarla para volver a llevarla a cabo. ¿Qué conexiones va a tener el núcleo accumbens? Si vemos las conexiones del núcleo accumbens, yo les dije que por estas uniones gap y por este sincicio en el cual trabaja, tenemos conexiones las cuales van a ser, en el caso del shell, ¿sí? Del hipocampo, de tipo glutamatérgicas, de la corteza prefrontal orbitaria, la cual va a generar como una especie de freno a esa despolarización propia del núcleo accumbens, de la amígdala centromedial, también de tipo glutamatérgica, y del área tegmental ventral, principal aferencia que va a tener de tipo dopaminérgica dentro de este circuito. En el caso del core, va a recibir de la corteza motora. Dijimos que el core tenía una especificidad mayor en funciones de relación límbico-motor, que el shell no las tiene, son más de tipo límbico, y va a tener también de la sustancia negra, de tipo dopaminérgicas. Ahora bien, eferencias tanto del shell como del core al globo pálido, uno de tipo ventral en el caso del core, otro de tipo ventromedial como va a ser la parte del shell. Si vemos en esta imagen, para ubicarnos en todas estas zonas de las cuales estuvimos hablando, ¿sí? Área tegmental ventral, corteza prefrontal, orbitaria y medial, el núcleo accumbens en color amarillo, al cual le van llegando todas esas conexiones que recién acabamos de describir, la corteza motora, ¿sí? Y después tenemos acá el hipocampo y a la amígdala, para ubicarnos dentro del cerebro de todo esto que estamos describiendo. ¿Qué conexiones también intrínsecas van a haber dentro del shell y el core del núcleo accumbens? Se genera lo que es una vía, ¿sí? Entre la corteza orbitaria frente a su relación a través del shell y del core, y luego de la respuesta que tenga este núcleo accumbens a través de una eferencia de tipo encefalinérgica, el globo pálido ventromedial, núcleo dorso mediano del tálamo, y del núcleo dorso mediano va la información luego de ser filtrada hacia un eferente sobre la corteza prefrontal orbitaria. Esta es la relación que va dando en ese sentido. Después de que el núcleo accumbens recibió esas aferencias dopaminérgicas del área tegmental ventral, cómo hace la compensación y cómo se genera esa relación entre lo córtico, subcórtico, lo que sería corteza prefrontal en este caso, y las vías subcorticales del núcleo accumbens, del pálido, del tálamo, y vuelve a dar una respuesta a la corteza orbitaria, que la respuesta que va a dar va a ser de inhibición de la conducta o de activación de nuevo de esa conducta.
ubicación de lo que estamos justamente hablando de esta vía, tanto la corteza prefrontal hacia el accumbens, el globo pálido, el núcleo dorsomediano del tálamo y de allí a la corteza orbitaria. Y la neuromodulación, desde un punto más de vista químico, que va a tener el núcleo accumbens, tanto por vías dopaminérgicas, excitatorias del área tegmental ventral y la sustancia nigra, como también de vías serotoninérgicas desde las columnas del RAFE. Este va a ser el circuito en serio, llamémosle entre muchas comillas, extendido que va a tener el circuito de recompensa cerebral o lo que podríamos llamar acá sí sistema de recompensa cerebral. En rojo tenemos lo que es la vía interna, la más importante, ¿sí? Con cada uno de sus transmisores, y después tenemos las compensaciones que se van a llevar a cabo por otras estructuras. ¿Sí? Desde la sustancia gris, el RAF, el hipocampo, la amígdala a nivel vasolateral, etc. ¿Sí? Esas son todas las distintas eh, compensaciones que va a tener el circuito de recompensa. Y vamos a ver también cómo ciertas despolarizaciones que pueda tener, por ejemplo, una menor diferencia de la accumbens, ¿sí? Desde ya va a tener mayor nivel de recompensa, la iniciación del movimiento voluntario para poder llevar a cabo esa conducta que pudo haber sido placentera, pues si es aversiva, obviamente nos vamos a ir desde ya de esa conducta. Las imágenes mostrándole estos centros de los cuales hablamos, tanto del área tegmental ventral como de la amígdala, ¿sí? Del accumbens propiamente dicho, y con la corteza. Cómo se va relacionando todo ese circuito tan complejo en estos tres puntos anatómicos. Esta es una imagen de una persona con consumo de cocaína. En primer lugar, y esto lo van a ver más adelante, y algo hablamos en la primera de las clases relacionado con el uso del PET, para poder ver con flúor desoxiglucosa cómo están trabajando las distintas zonas y consumiendo glucosa las neuronas, vemos este patrón de tipo parcheado, ¿sí? Zonas de mayor activación seguidas por zonas de menor o de ninguna activación. En rojo son las zonas de mayor activación, en amarillo las medias, obviamente en lo que sería violeta-negro las que son mucho menores. Estas son unas microfotografías de neuronas de accumbens de animales expuestos, ¿sí? A drogas no activas, que muestran dendritas con un número normal de proyecciones para recibir los impulsos, lo que llaman las espinas. Miren esta primera, una magnificación como tiene los botones, ¿sí? En este sentido, las dendritas, y luego la remodelación citoarquitectural que va a tener la neurona, en el cual va a sensibilizar a las señales del área tegmental ventral. ¿Por qué? Porque al tener cada vez más influjo dopaminérgico, este núcleo accumbens, y cada vez más proyecciones que están activadas, esto va a generar mayores lugares de conexión entre las neuronas, las cuales cambian su citoarquitectura en el caso o en la presencia de las conductas de tipo adictivas. Si vemos la corteza orbitaria que hoy describimos, ¿sí? En una persona sin conducta adictiva y una persona con conducta de cocaína, ¿sí? Miren cómo está totalmente afectada, no todo el cerebro, sino en especial la corteza orbitaria con un menor trabajo. Este es un estudio de PET sobre el estriado ventral NA de núcleo accumbens, ¿sí? Y la respuesta frente a un aumento de una dosis de una droga, cómo empieza a tener cada vez más trabajo, más irrigación, y no solo eso, sino también mayor cantidad dopaminérgica desde el área tegmental ventral. Ese exceso de sangre obviamente va a desbalancear otras zonas de nuestro cerebro. Este es un SPECT de un paciente nuestro en relación a una persona masculina de 31 años de edad con adicciones o un conducto de uso problemático a polisustancias. Miren cómo está el cerebro totalmente apagado. Las zonas anteriores
frontales como las zonas temporales mediales están con una hiporreactividad, una hiporrespuesta, lo que nosotros vamos a llamar un hipoflujo, porque la cantidad de flujo sanguíneo está totalmente deteriorada. Bueno, espero que les haya sido de utilidad, que haya sido un conocimiento nuevo en relación a esta cuestión de la anatomía o la neuroanatomía aplicada a la clínica y por qué de ciertos circuitos que desde ya son muy importantes para nosotros que puedan conocer. Hasta luego.